Aquellos que piensan que las relaciones de la política y el esoterismo terminaron con el nacimiento de la República y el iluminismo científico, pueden volver a reinterpretar sus lecturas. Desde luego, algunos argumentarán que el trabajo sobre los astros de Marco Manilio, poeta y astrólogo latino del siglo I, es solo una exaltación poética por la admiración del cielo y la bóveda celeste. Como si los grandes héroes que Marco Manilio llama personas campesinas y trabajadoras que bajo la influencia de Tauro se convirtieron en héroes para engrandecer a Roma, fuera parte de una mitología antigua que vale la pena observar en museos o en libros de historia. En el caso de Ronald Reagan, podríamos hablar de que tiene más que una buena lectura de los libros de historia o algún gusto particular por los astros, puesto que él mismo señala en su libro For the Record, publicado en 1988, que todo acontecimiento político y decisiones difíciles de tomar mientras era presidente en la Casa Blanca, previamente era consultado por una astróloga de San Francisco. De esa manera, todo dependía del cielo y la alineación de los astros. Debido a las opiniones encontradas que esto puede generar y de los fundamentos políticos que se podrían considerar poco pragmáticos, Nancy Reagan asumió la responsabilidad de que el interés por la astrología era de ella y no de su marido. Se podría asumir una coincidencia de que en el año 1989, al año siguiente de la publicación del libro de Reagan, Nancy publica My Turn, donde intenta explicar que el papel de Joanne Quigley no era tan activo como se pensaba. Nancy Reagan se habría puesto en contacto con Joanne Quigley un mes después del intento de asesinato a su marido, el 30 de marzo en 1981. Nancy, que ya por su propia experiencia sabía que Joanne podría ayudarle, ya que la astróloga había estado trabajando con ella un año antes en las campañas presidenciales resolviendo problemas, se animó a preguntarle si sería capaz de predecir un atentado o intento de asesinato, y si le ayudaba, que podía pagarle, insistiendo en la mala situación que estaba pasando en ese momento. A lo que Joanne Quigley, la astróloga, aceptó. Comenzó a trabajar como consejera y astróloga directa de la Casa Blanca y Ronald Reagan. Joanne Quigley habría sido clave para fijar fechas de discursos políticos, reuniones importantes e incluso en el encuentro de Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, el cual fue determinante para dar buenos ánimos a un ambiente tenso en Guerra Fría, encuentro realizado en Islandia el 11 y 12 de octubre de 1986. Años más tarde, Reagan retiraba sus dichos sobre la URSS, la que había denominado como Imperio del Mal a principios de los 80, y ahora llamaba a Gorbachev amigo, llenándolo de elogios y hablando de los cambios que había tenido la URSS en la política exterior. En esto, Joanne Quigley fue brillante, ya que interpretó el Mercurio en la cúspide de Piscis, haciendo orbe con Acuario, en casa 5, donde también se encuentra el Sol, haciendo un quincuncio con Libra en el ascendente. Además, Joanne ya había comparado las cartas natales de Abraham Lincoln y Reagan, ambos acuarianos. Ella creía que esa triplicidad de influencia acuariana y de nuevas visiones del mundo se podría activar si se daba esta reunión de ambos presidentes. Muy influenciada por el trabajo del presidente Abraham Lincoln, un acuariano con ideales masones que había abolido la esclavitud en Estados Unidos. A pesar de que Nancy Reagan intentó desmentir lo que se decía de ella y su relación con la astrología, Joanne quiso sacar su propia visión y un año después de My Turn, publica el libro
What Does John Say? My 7 Years as White House Astrologer to Nancy and Ronald Reagan, donde la visión general es clara y evidente. Se deja claro el papel fundamental en ciertos eventos políticos, pero también aclara y limpia un poco toda la desinformación de la prensa en ese momento. No es nuevo en Reagan el interés por la astrología, ya que cuenta en su libro publicado en 1965 que tenía una estrecha relación de amistad con Carol Richter, el astrólogo de las estrellas, que se dedicaba a hacer una columna diaria de consejos astrológicos para 166 periódicos de todo el mundo en los años 50, además de tener un pasado de haberle sacado las cartas natales a varios artistas de Hollywood. Carol Richter, con el signo de Acuario, había encontrado otra afinidad con Reagan, donde el interés va más allá del horóscopo en la familia, ya que se dice que Carol había sido el asesor de la familia Reagan. En el año 1967, fijó una extraña hora para inaugurar su mando como gobernador, las 12:10. Los astrólogos de ese momento, L.A. Times y Edmund Herald Brown, gobernador saliente, comentan que esto es una decisión, así como otras de Reagan, por tener buena sincronicidad con los astros. En otras palabras, la decisión está subordinada a la astrología. Los críticos de la astrología podrían concluir sobre los deficientes políticos que deben acudir a astrólogos para poder dirigir una nación. Sin embargo, nada nuevo bajo el sol. Podríamos referirnos a la participación de John Dee como estratega de guerra para la reina Isabel I de Inglaterra. Recordar las palabras de Platón en relación a la política. Para los griegos, la polis era una representación del universo y por lo tanto el ciudadano debía sincronizarse con el orden del cosmos. De hecho, la República de Platón toma sus bases en el Timeo, donde el estudio de las revoluciones celestes abarcan un objetivo teológico y moral. Se debería armonizar los movimientos interiores del alma con los del universo. Es preciso cuidar las partes, lo mismo que el conjunto, y para ello imitar lo que pasa en el universo, decía Platón en Timeo. Los movimientos que cuadran con nuestra parte divina son los pensamientos y revoluciones del universo, nuevamente Platón decía esto. Sin olvidar al político y filósofo griego Cicerón, aproximadamente del primer siglo antes de Cristo, que hablaba de la naturaleza como un todo, pero que llevaba su comprensión a la manera práctica y aplicada a la comunidad, genera una serie de valores de seres unidos en una sociedad pro bien común, una visión mucho más trascendente de ver la astrología como algo pragmático y solo para tener una respuesta a lo que desconocemos de nosotros mismos. El dato de los Reagan pasará al astro mundial, que a la luz de la verdad cada día vuelva a recordarnos sobre lo que desconocemos y sobre el orden cósmico que debemos asumir en nuestro mundo, y así fluir con nuestra evolución de conciencia. Esto fue Archivos Aether. Hasta la próxima. Archivos Aether.